Parece que se cayó. Pero quiere ver de Biblia Job. Yo no soy de fiarme mucho de las versiones en español porque generalmente terminan traduciendo cosas que no tienen nada que ver con el texto. El otro día, por ejemplo, me puse a dialogar sobre Isaías 9:6, donde traducen Vaikra Shemo en futuro, como si fuese que el texto dice Venikra Shemo. Y le estaba comentando que Vaikra es y llamó, es decir, en... Perfecto. Entonces esta persona no quería admitir que las versiones en español lo traducen, en español obviamente, ¿no? En futuro, es decir, y se le llamará su nombre. Cuando el texto simplemente dice y llamó su nombre. Eh, y bueno, y los otros verbos, como por ejemplo that he, también ocurre exactamente lo mismo. Porque ahí dice y estuvo, y esto le ponen y será en tiempo futuro, cuando no dice eso el texto tampoco. Lo mismo que Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por ejemplo, el Gibor no es Dios fuerte. Abiad no es Padre eterno. Y Sar Shalom no es príncipe de paz. Primero que paz no era un concepto aditado a las cargas semánticas de Shalom. Eso ocurrió por allá por el hebreo mishnaico más o menos. Es decir, muchos siglos después. Shalom no significaba paz. Y en el caso de Abiad, que bueno, Abi sería como padre, padre de, puede ser jefe de, eh, y luego ad tiene que ver con el cúmulo de años, es decir, de edades. Y esta gente lo traduce como eterno. El concepto de eternidad no existía en la época de Isaías, o sea, la eternidad filosófica, sin principio y sin final. Um, entonces, ¿qué ocurre? Digo yo, esta gente ama tanto el texto, así como se nos ha presentado hoy en día, con todos sus matices teológicos modernos y cargas filosóficas e incluso categorías filosóficas modernas, que dejan de lado el texto que ellos mismos dicen que es inspiración divina y que es la mismísima palabra del Dios Todopoderoso. Entonces digo yo, es tanto el amor que tienen que lo muestran justamente cuando defienden una versión bíblica en lugar de la Biblia en sí misma, o al menos en sus lenguas originales. ¿Qué es lo que te han dicho del Gibor? Que a mí me ha salido con cada cosa. El Gibor lo traducen como Dios fuerte o como Dios poderoso, y hay un problema. Primero porque la traducción que hacen de la palabra Dios es teológica, y eso se sabe por la D mayúscula. Segundo que Dios, con mayúscula, es una categoría, en este caso filosófica, que hace alusión a la sustancia, perdón, a la realidad sustancial absoluta. Un concepto que obviamente surge, o al menos se consolida en el siglo IV de nuestra era. Entonces, ¿qué ocurre? Antiguamente, lo que hoy conocemos como Dios no estaba como está hoy. Lo que existía en esa época era la noción de potencias o poderes supraterrenales, e incluso si se trataba de la autoridad superior, era un poder o un agente supracelestial. Y en ese contexto, eh, no hay tal cosa como dioses. O sea, no existe eso. Entonces, traducir el término él, que en su origen fue un sustantivo propio, era el nombre de un patriarca del panteón cananita, y después se le da un uso más genérico, en este caso, como aquello que de lo cual puede provenir la fuerza, el poder o incluso la potencia o la... ¿Cómo se le dice esto? Eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, tiene que ver con el ámbito de la regencia, es decir, puede ser un regente. En el caso de Gibor ocurre algo parecido, que tiene que ver con una especie de valiente, entre comillas, un héroe, pero no héroe en el sentido moderno, un fuerte, también un poderoso, entre comillas, aunque habría que describir qué quiero decir yo con esa palabra.
Así que eso de Dios poderoso, Dios fuerte, no está. Lo que ahí diría, al menos yo como lo traduciría, sería algo así como eh, regente poderoso o valiente, perdón, o regente, ¿cómo se le dice esto? Eh, Potentado, por decirlo así. Pero no necesariamente esto de Dios fuerte o Dios poderoso. A mí me llama la atención de ese texto cuando tú lo buscas a Ezequías, el nombre de Ezequías. Ahí te dice fortaleza de Yah. Ah, el significado del Ajá, nombre Ezequiel. de Ezequías. Sí, de hecho la hipótesis dominante en el mundo académico es que se trate de sequías. El niño. Correcto. Porque Pero hay. no eso de Pele Yoet, El Gibor, Abiad, Sar Shalom. Eso no tiene nada que ver con sequías. Eso sería como quien dice la descripción de aquel que le asignó el nombre a Ezequías. Sí, buen punto. Se me desconectó el teléfono. Muy buen punto. Estaba buscando aquí la nota de Isaías. A ver, acá está en hebreo. Delante lo había mostrado en hebreo, de lo que estás diciendo. Ahí David dice que utilicemos la aplicación de Biblia Hub. Y parece que él no sabe que en la aplicación de Biblia Hub dice exactamente lo que dicen Logos Calogos o Correcto. todo Biblia en su forma interlineal. Ahí está lo que decías tú. Por cuanto un niño nacido por nosotros, hijo dado para nosotros, y será el Pausa, imperio sobre su pausa, hombro. pausa. Vallicra. Ahí donde dice Vadehi no es y será. Ahí lo que dice es y estuvo, porque está en pasado. Y estuvo Sí, el imperio. Y aquí es la otra palabra, Vallicra. claro, Vaikra. Si vos buscas esa misma palabra, aparece 201 veces en el texto hebreo. Solamente en esa vez lo traducen en futuro y no justifican por qué. Pero la primera vez que aparece es en Génesis capítulo 1, verso 5, creo que es, cuando dice Vaikra Elohim, eh, Laor, creo que dice Vaikra Elohim Laor Yom, es decir, y llamó Dios a la luz día. Am, Ahí tenés, por ejemplo, la primera vez que aparece Vaikra. Después está en el verso 8, en el verso 10, si mal no recuerdo, y así sucesivamente hacia adelante. Nunca significa y llamará, porque para eso tiene que decir Venikra Shemo. O sea, Venikra, que está en Nif. El Gibor. Ahí te decía yo, el fuerte. El Gibor, que lo mal traducen. A ver, ¿cuál es el texto? Que había, delante había mostrado el texto de Ezequías. No está. Lo voy a buscar. Dame un segundo.
Se bajó. Ah, qué solo. Quedamos solo, David. Ujú. Y estaba buscando el texto, no me acordaba. Segunda de Reyes 16. Se me olvida dónde está el texto del nombre de Ezequías. Ah, mira. 16:20, para que no se me olvide. Ezequías. Por eso decía yo que a veces el fortalecido. No sé si estará Lucas por ahí. Ahí volvió Benjamín. A ver quién volvió. Ah, Benjamín. Se cayó. Parece que tenía mala señal. Sí, me acabo de, me acabo de caer. Pero ya estoy aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Me gustó todo lo que dijo Lucas. No, no alcancé a dar a seguir. Es un chico muy, muy preparado. Ahí tú te das cuenta la diferencia entre este otro niño con su voz petulante, que siempre nos trata como de que él tiene la verdad y es cosa de que suba Lucas y le diga dos palabras y lo deja lo deja knockout. Porque tal como él menciona, no son diccionarios confiables, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que en realidad quieren decir los textos. Está viendo lo del Gibor. Le iba a mostrar el texto de Segunda de Reyes 16, 20 creo que. Claro, claro, Cuando dice el Gibor fortalecido de ya. ¿Pero quién fue? Ezequías, claro, el rey de correcto, Judá. claro, correcto. También podemos decir de que Gibor es el indestructible, tal como dice él, pues, el regente potentado, el valiente, el poderoso. Bueno, nosotros un poco lo adaptamos a lo que la reina Valera dice, porque ahí dice el Dios poderoso, entonces, porque ellos siempre dicen, ah, pero es que ahí en Isaías 9:5, ahí a Jesús le están llamando el Dios poderoso, el Padre eterno. Y resulta que cuando tú vas al texto, no está diciendo nada de eso. A Jesús no se le llama por ninguna parte el Dios poderoso ni el Padre eterno, por el contrario, porque está hablando de un niño. Y tal como explicaba Lucas, ahí está hablando de Vallecra Shemó, es decir, y llamó por su nombre. Lo que hemos estado hablando durante toda la tarde, tanto en Isaías 9:5 como en Isaías 7:14 aparece la misma palabra, Vallecra Shemó. O sea, le llamó por nombre Emanuel. Aparece la misma expresión, Vallecra Shemó, en Isaías 7:14 y también en Isaías 9:5 o 9:6, no sé, aparece la misma expresión, Vallecra Shemó, o sea, lo llamó por su nombre. Y los textos están escritos tanto en tiempo pasado como en tiempo presente, el texto dice, Iné alma hará, es decir, la niña o esta joven está encinta. La joven está encinta, alma, Iné alma hará, la niña está encinta. Y después dice, Vallecra llamó, que significa y le llamó por nombre, ¿cierto? Lo llamó por su nombre, Emanuel. Y acá, bueno, también, pues bueno, está bien lo que dice este chico, pero el texto dice Sar Shalom, es decir, príncipe de paz. ¿Te fijas? Es lo que uno lo adapta, digamos, para que la gente vaya entendiendo, porque lo que nos dice Lucas, por supuesto, es un nivel mucho más avanzado. ¿Y qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer si es verdad lo que está diciendo él? ¿Te fijas? Y los textos están hablando precisamente, están refiriéndose a este niño. Gibor, ahí está la palabra Gibor, igual que la palabra Pelé, admirable, son nombres del Eterno, son nombres del Eterno, tanto Gibor como Pelé, son nombres del Eterno, no es que este niñito lleve tantos nombres, si el texto dice que lo llamó por su nombre, no dice Shemot, ¿te fijas? Pero el problema con esta gente es que en cada letra hebrea ven a Jesús. Dicen, ah, pero si a Jesús se le llamó Dios eterno, Padre eterno. Y tal como tú mencionabas, en el Nuevo Testamento no aparece por ninguna parte ninguna referencia de Isaías 9:5, 9:6.
No hay referencia, no. En ninguna parte se le cita. Jesús tampoco lo cita, ni se hace referencia a sí mismo como un Dios poderoso o un Padre eterno, no, no aparece eso. El texto que se hace referencia es de Isaías 7:14 ahí en Mateo, pero Mateo no era ningún apóstol de Jesús, Mateo no es ningún escritor bíblico, no es un escritor serio, porque va a la Septuaginta, imagínate. Este escritor de Mateo, Mateo fue escrito en el año 90. En el año 90 fue escrito Mateo. Y no fue escrito por ningún apóstol. Ningún apóstol lo escribió en griego. Ningún apóstol lo escribió en griego. Y lo podemos comprobar con estos mismos hechos que estamos leyendo. Por ejemplo, Mateo, donde habla del nacimiento de Jesús, que Jesús nació de una virgen, que José estaba celoso, que se quería separar de ella porque pensaba que María le había puesto los cuernos. Oye, yo no me caso con una mujer si estoy dudando, estoy pensando que me puso los cuernos. Yo no me caso ni cantando con una mujer así que yo tenga dudas, pues. Se aborta la misión. Claro, o sea, María queda así como refalosa, porque, como que bailar la refalosa, porque por ahí he escuchado que es que José se puso celoso, por eso que quiso separarse, porque, claro, pues pensó que le había puesto los cuernos. Yo no me caso con una mujer que tengo dudas, yo no me caso con una mujer que yo tengo dudas que me puso los cuernos con algún romano por ahí. Entonces, te fijas, todo esa, igual que Mateo 28:19, ahí, no, es que en todos los códices, aparece la fórmula trinitaria, o sea que Jesús, esa cuestión, cómo la gente puede creer que Jesús, cómo es que la gente va a creer que Jesús dijo, vayan y prediquen al mundo, si Jesús no vino al mundo? Jesús no le vino a predicar al mundo, Jesús vino a los judíos. La misión de Jesús era esa, unificar al pueblo de Israel, unificar al pueblo, traer la paz para Israel y por supuesto, cuando Jesús caminó por estas tierras, él veía cómo los soldados defecaban, orinaban en el templo. Entonces la misión de Jesús era precisamente eliminar toda esa raza maldita, porque Jesús era antirromano. Y bueno, y por eso que terminó en la cruz, fue acusado por sedicioso, terminó como Mesías, terminó sumamente humillado, un Mesías sumamente humillado, pero la misión de él era salvar al pueblo, unificar al pueblo, traer la paz para Israel y salvar el templo, que era lo más importante. Así como lo hizo Ciro cuando Ciro da la orden de que los judíos fueran liberados de Babilonia y retornaran nuevamente a Jerusalén para reconstruir la casa del Padre. Eso hace un Mesías. Unifica al pueblo, atrae a toda la gente nuevamente, ¿cierto? Los reúne a todos como él mismo dijo, ¿cuántas veces no los quise reunir como la gallina reúne esos pollitos? Bueno, él a lo mejor intentó hacerlo, pero no resultó la cuestión, si así de dura es la cuestión. Él a lo mejor tenía las mejores intenciones de reunir al pueblo, de unificar al pueblo, pero no resultó la cuestión. Y lo más importante que tenía que hacer Jesús era salvar la casa a su padre. Él entra en el templo, agarra a correazo y a patada a todos estos que andaban cobrando el diezmo y haciendo negocio con la fe, y lo agarra a patada y a combo con unas correas, los agarró y dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. O sea, el celo de Jesús era inmenso, era increíble, pero la misión de él era salvar el templo. Él veía cómo los soldados orinaban, defecaban, hacían lo que querían, practicaban las cosas más horribles en el templo, y, pero no pudo hacer nada el pobre. Así. Imagínate que cuando nosotros leemos los macabeos, la gran revuelta que hicieron los macabeos, también pasó lo mismo con este rey griego, Epifanes IV, cuando él se mete en el templo, hace sacrificios del cerdo, bueno, y ahí se forma la gran revuelta. Bueno, y ahí hubieron mesías que trataron de luchar y liberarse de ese Epifanes IV. Y acá tenía que hacer lo mismo, tenía que suceder lo mismo, pero no pasó nada, no resultó, así fue. Y murió de la manera más horrible Jesús. Pero eso de que Jesús dijo, vayan y vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del... Mira, imagínate Jesús ahí, oye, vayan a todas las naciones y prediquen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. O sea, ¿tú creéis que eso
¿Tú crees que Jesús diría estas palabras? Si es una fórmula trinitaria agregada en el siglo segundo. Y eso es lo que la gente aquí no quiere entender. Es un enredo muy largo de explicar. Paul, buenas tardes. Adelante, Paul. Texto que yo quería comentarte a Nelson es un texto que cita mucho los trinitarios ahí en Efesios. En Efesios parece que cuando dice que toda la plenitud, no sé cómo yo, dice que, aquí en Colosenses, quiero encontrar. Colosenses 2:9 dice, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Entonces ahí dicen, ve, ahí Jesús es Dios, ahí Jesús es Dios porque ahí dice claramente que porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Pero resulta que en Efesios 3:19 no hay ninguna novedad, porque en el versículo 19 dice, Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que supera el conocimiento, para que se les llene de toda la plenitud que Dios da. O sea, lo que está diciendo Pablo es que no era ninguna novedad que habitara en Jesús toda la plenitud, todo el amor de Dios, porque también en nosotros habita todo el amor del Cristo, dice, y de conocer el amor del Cristo, que supera el conocimiento, para que se les llene de toda la plenitud que Dios les da. Es decir, Pablo está diciendo que todas las personas que hablan la verdad, que enseñan la verdad, también somos llenos de la plenitud del Eterno. Entonces, hay gente que cree que Jesús es Dios y no quieren entender, no sé qué les pasa a la gente. Entiendo también otra observación en Efesios capítulo 4 dice Efesios 4:5 dice, hay un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Es decir, Dios es todo en todos. Pablo no era trinitario, eso es otro interesante e importante decirle a la gente. Pablo no era trinitario, tampoco creía que Jesús había nacido de una virgen, porque si hubiera nacido de una virgen, Pablo se hubiera enterado y le hubiera sacado provecho a ese acontecimiento milagroso. Pero Pablo ahí en Gálatas es una de las primeras cartas que escribe Pablo, en el año 48. Y debería ser la primera carta, debería estar en el canon bíblico, Gálatas. Gálatas 4:4, ahí nos dice que Jesús nació de una virgen. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Ahí nos dice que nació de una virgen. Le faltó predicar al otro Dios no conocido, en Hechos 17. Al Dios no conocido hecho carne. ¿Te imaginas? ¿Se fija? Entonces cuando uno empieza a quemarse las pestañas, cuando uno empieza a quemarse las pestañas, se empieza a dar cuenta que chuta, que triste que la gente esté tan alejada de la verdad. Es cosa empezar a leer con humildad, empezar a leer los textos con humildad, empezar a investigar, ir al logos logo, ir a las interlineales, ir a la fuente griega, ir a la fuente hebrea y saber si realmente es lo que quieren decir las traducciones. Yo lo he dicho, pero lo he dicho en todos los idiomas. La Reina Valera es la reina de los cuentos, la reina de las mentiras. La Reina Valera fue hecha para enredarle la perdida a la gente. La Reina Valera fue hecha precisamente para quemarle el coco a la gente, lo he dicho, pero en todo su idioma. Yo creo que una de las mejores, y que no sale muy caro, yo creo que una de las mejores traducciones yo podría pensar en la Biblia de Jerusalén, que es la que está más accesible a nosotros, la Biblia de Jerusalén. Aquí vamos a hablar de otras Biblias que son buenísimas, pero
tienen valor muy alto. Yo estaba viendo. del Homer es el arrebatamiento histórico. Yo lo estoy predicando, John. Que este año en el que estamos es el año Correcto, del hermano Benjamin. arrebatamiento en el contador. El David está a punto de irse. Nos pasamos de junio ¿a qué mes? Para el arrebatamiento. 25 de junio. Ay, del 25 de junio nos saltamos ¿a qué mes? No, si se equivocó, va a seguir contando, va a seguir contando, va a seguir contando hasta que la acepte como la adivina. Se puede equivocar miles de veces, algo así dijo. Yo hice un video, ya lo subí aquí en el canal el otro día. Sí, yo también grabé grabé un día de lo que él dijo. Que yo me voy a retirar si y me voy a No, pero proclamar después. falso profeta. Cuando sí, no se dijo, cumplió. Cuando no se si no se cumple mi profecía, dijo, me voy a retirar de redes sociales, dijo, y me voy a declarar falso profeta. Creo que lo tengo Sí, en un pero video grabado por ahí. Sí, pero después hizo otro vivo. No sé si te bloqueó, bueno, entraste. Que él se equivocó, que está bien, me equivoqué, pero voy a seguir contando los jubileos, los días, las horas. Aunque me equivoque, no sé, 1.000.000 de veces, 1.000 veces, voy a seguir predicando la venida de Jesús y nadie me va a decir nada. Algo así dijo, lo que tengo grabado y después lo subí en un video. Conveniente colocar fecha. Ahora se cree Dios. Revelación de Dios que se la dio a Montero, algo así dijo. Claro. No, el Dice el Montero video. Montero que es Dios, porque el Dios unicitario es el solo Jesús, un ventríloco esquizofrénico. Entonces, afirmarse de eso, entonces está diciendo que solamente, el texto dice que solamente le corresponde al Padre en su sola potestad saber el día y la hora. Solo el Padre la sabe. Entonces al final Montero se cree el Padre. Sí. Se habla a sí mismo en Apocalipsis 1.1 y se la revela el mismo. Ahí le dije a seguir a Neoatan, dice que se le había apagado el celular, por eso se cayó. Sí. Si quiere subir, Pues ya nos vamos, Nelson. Había que reservar también. dormir. Nada, a las 7 ya tengo que hacer una misión acá a la tarde y después tengo que hacer otra misión Ya. cuando vuelva. No, acá en Chile, acá en Chile es feriado, los Pedro Pablo. No sé. No, hoy es feriado aquí en Chile. Nadie trabajó. No, acá había clase, había trabajo. ¿Qué pasó acá? Saludos David, entonces, saludos hermano Benjamin. Lucas, no sé si quiere despedirse. Leo ahí. Un abrazo a Nelson, como siempre. Muchas gracias por recibirme en este live. Espero que todo lo que hemos conversado y analizado sea de gran ayuda y edificación para las personas que realmente tienen hambre de conocer la verdad. Un abrazo, que estén muy bien. A ver. Neo, saluda. Nos vamos. Se le apagó el micro. Lucas. Lucas. Se cayó. Bueno, saludos. No, Dale, pues yo como escribió abajo, le alcancé a dar a seguir porque no le había dado a seguir. Así que saludos sí. también. Este es del grupo de WhatsApp. Ya, pues David, que esté muy bien. Bendiciones. Dale, Un abrazo, nos vemos. saludos a todos. Amén. Que descansen. Buenas noches.